Experimentos científicos que cruzaron los límites de la moralidad. Desde el punto de vista del impacto positivo, no estoy seguro de poder elegir uno de entre tantos eventos que han transformado el mundo. Sin embargo, desde una perspectiva negativa que casi me traumatizó al imaginarlo, tengo una tendencia a la empatía, mencionaría el infame caso del Escuadrón 731 del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Este escuadrón se dedicó al desarrollo del arma biológica perfecta, y para lograrlo, llevaron a cabo horribles experimentos. Infectaron a prisioneros, en su mayoría chinos, con virus y enfermedades mortales para luego atarlos a mesas y proceder a extirpar sus órganos mientras aún estaban vivos y sin anestesia. La diversidad en las muestras era crucial para sus investigaciones, por lo que no dudaron en desmembrar vivos a mujeres, niños, ancianos y bebés. El objetivo era comprender cómo las armas biológicas afectaban los órganos de las víctimas. En ocasiones, amputaban extremidades para evaluar el impacto de la pérdida de sangre en diferentes edades y condiciones de salud. A algunos sujetos les sacaron el estómago y conectaron los intestinos directamente, mientras que a otros les extirparon partes del cerebro para estudiar los efectos en cada individuo. La lista de horrores es interminable. El propósito final era descubrir las formas más eficientes de matar a otros seres humanos con armas biológicas. Lo más impactante de este relato no es solo el nivel de crueldad al que puede llegar el ser humano, sino también el hecho de que al finalizar la guerra, los aliados no castigaron a estos sádicos científicos. En cambio, muchos de ellos continuaron sus carreras académicas como si nada hubiera ocurrido. Un ejemplo notable es Shiro Ishii, uno de los responsables de estos experimentos, quien terminó en Estados Unidos con inmunidad y trabajando en el campo de la guerra biológica como una figura destacada. Se argumentó que su conocimiento era absolutamente invaluable y difícil de adquirir debido a las objeciones éticas que tenían algunos estadounidenses sobre la experimentación con seres humanos. Los detalles de estos experimentos son tan impactantes que han inspirado libros, películas, canciones y series de anime. La historia es un recordatorio escalofriante de los horrores que los seres humanos son capaces de cometer en nombre de la ciencia y la guerra. El experimento de Milgram. El experimento de Milgram fue una serie de estudios de psicología social realizados por Stanley Milgram, un psicólogo de la Universidad de Yale. Estos estudios se describieron en un artículo publicado en 1963 en la revista Journal of Abnormal and Social Psychology, con el título Behavioral Study of Obedience, Estudio del comportamiento de la obediencia, y se resumieron en su libro de 1974 llamado Obedience to Authority, An Experimental View, Obediencia a la autoridad, una perspectiva experimental. El propósito de estos experimentos era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, incluso cuando esas órdenes entraran en conflicto con su propia conciencia. En estos experimentos, un investigador, referido como V, persuadía a un participante, L, para que administrara descargas eléctricas dolorosas a otro sujeto, S, quien en realidad era un actor que simulaba recibir estas descargas. Sorprendentemente, muchos participantes continuaron administrando las descargas a pesar de las súplicas del actor para que se detuvieran. Estos experimentos comenzaron en julio de 1961, apenas 3 meses después de que Adolf Eichmann fuera juzgado y condenado a muerte en Jerusalén por crímenes contra la humanidad durante el régimen nazi en Alemania. Milgram diseñó estos experimentos para abordar la pregunta de si Eichmann y sus numerosos cómplices en el Holocausto simplemente estaban siguiendo órdenes ciegamente, y si podríamos considerarlos a todos como cómplices. En 1974, Milgram resumió el experimento en su artículo Los peligros de la obediencia, escribiendo: los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son de gran importancia, pero proporcionan escasa información sobre cómo la mayoría de las personas se comportan en situaciones concretas. Realicé un sencillo experimento en la Universidad de Yale para evaluar hasta qué punto un ciudadano común infligiría dolor a otra persona simplemente porque se le pedía en el contexto de un experimento científico. La autoridad ejerció una influencia poderosa sobre los fuertes imperativos morales de los sujetos, participantes, de no causar daño a otros, y con los gritos de las víctimas resonando en los oídos de los sujetos, participantes, la autoridad prevaleció con demasiada frecuencia. El hallazgo principal de este estudio fue la sorprendente disposición de los adultos a cumplir prácticamente cualquier requerimiento ordenado por una figura de autoridad.
No estoy seguro de si esto puede considerarse un experimento, pero no puedo evitar sentir que Reimer fue tratado como un sujeto de experimentación en lugar de ser tratado como una persona. David era uno de los gemelos nacidos en Winnipeg, Manitoba, Canadá, junto con Bruce Reimer. Cuando tenía 6 meses, fue sometido a un método poco convencional de circuncisión que involucraba quemaduras eléctricas, y las cosas salieron mal cuando su pene resultó gravemente dañado e irreparable. Sus padres estaban preocupados por el futuro de su hijo, y cuando tenía 2 años, lo llevaron al hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, para consultar al psicólogo John Money. Money era un firme creyente en que el género era una construcción social y convenció a los Reimer de someter a su hijo a una cirugía de reasignación de género. Los Reimer accedieron y Bruce fue renombrado como Brenda. Durante su infancia, Brenda fue sometida a numerosos experimentos por parte del Dr. Money para asegurarse de que se comportara de manera femenina. Money llevaba un registro del progreso de Brenda, pero los Reimer rutinariamente mentían sobre los resultados para complacer al doctor. La infancia de Brenda fue una experiencia miserable. Era evidente que era diferente de las otras niñas y los otros niños la molestaban por ello. A Brenda se le obligó a tomar hormonas femeninas, pero afirmó que no tenían ningún efecto. David incluso habló de permitir que otro niño lo besara en una ocasión, pero no le gustó en absoluto. Cuando tenía 13 años, Brenda le confesó a sus padres que se suicidaría si la obligaban a volver a ver al Dr. Money. Sus padres finalmente le revelaron la verdad sobre su identidad. A los 14 años, Brenda decidió renombrarse a sí misma como David y someterse a una reasignación de género inversa. Cuando tenía 22 años, David compartió públicamente su historia y muchas personas se horrorizaron al conocer su terrible experiencia. Recibió un gran apoyo público e incluso apareció en el programa de Oprah Winfrey, pero David aún luchaba contra la depresión. Su hermano gemelo, Brian, también sufrió daño psicológico debido a su participación involuntaria en los experimentos del Dr. Money para hacer que David se sintiera más como una niña, además del sentimiento de culpa por sobrevivir. Brian se quitó la vida en 2002. La relación de David con sus padres nunca se recuperó y su matrimonio se deshizo. David se suicidó en 2004 a los 38 años, 2 años después de la muerte de su hermano gemelo. Hoy en día, hay feministas que argumentan que el género es simplemente una construcción social. Todas ellas deberían ser invitadas a leer la historia de David Reimer. Les contaré acerca de un experimento que considero particularmente inquietante. Se trata de Rhythm Zero, 1974, de Marina Abramović. En 1974, la artista yugoslava Marina Abramović realizó una obra de arte escénica llamada Ritmo Cero en el estudio Morra de Nápoles. La obra consistió en que Abramović permaneció de pie e inmóvil durante 6 horas, mientras invitaba a la audiencia a hacer con ella lo que desearan, utilizando uno de los 72 objetos que había dispuesto en una mesa. Estos objetos incluían una rosa, una pluma, perfume, miel, pan, uvas, vino, tijeras, bisturí, clavos, una barra de metal y una pistola cargada con una bala. No hubo etapas separadas. Abramović y los visitantes compartieron el mismo espacio, enfatizando que estos últimos eran parte integral de la obra. El propósito de esta actuación, según explicó Abramović, era explorar hasta dónde llegaría el público, qué haría la audiencia en esta situación. Las instrucciones estaban claramente escritas en la mesa. Instrucciones. Hay 72 objetos en la mesa que se pueden utilizar conmigo como deseen. Performance. Yo soy el objeto. Duración, 6 horas, de 8 de la tarde a 2 de la madrugada. Abramović resumió su experiencia más tarde diciendo: aprendí que si das poder a la audiencia, pueden llegar a extremos inimaginables. Me sentí realmente vulnerable. Me rasgaron la ropa, me clavaron espinas de rosa en el estómago, alguien llegó a apuntarme con el arma en la cabeza, pero otro visitante la retiró. Se creó una atmósfera de agresión. Exactamente después de 6 horas, tal como estaba previsto, me levanté y caminé hacia la audiencia. Todos huyeron, evitando un enfrentamiento real. Cuando la galería anunció el final de la obra y Abramović volvió a moverse, la audiencia se dispersó, incapaz de enfrentarla como persona. Esta valiente, curiosa e intrépida mujer se mantuvo en silencio frente al público durante 6 horas seguidas, convirtiéndose en un títere de la audiencia, como ella misma describió. Al principio, los gestos de la audiencia fueron inofensivos. Le entregaron una rosa, le dieron un beso y la movieron a diferentes poses.
Con el tiempo, los actos inofensivos se volvieron violentos. Le rasgaron la ropa, le clavaron espinas de rosa en el estómago, e incluso alguien le cortó ligeramente la garganta y chupó su sangre. Le aplicaron yeso en el cuerpo y en las heridas. Hubo incluso un momento en el que alguien apuntó con una pistola cargada a su cabeza y apretó el gatillo con los dedos. A medida que la crueldad aumentaba, un grupo de la audiencia finalmente despertó su conciencia. Uno de los miembros de la audiencia tomó la pistola y la arrojó por la ventana. Después de soportar 6 horas completas de esta tortura, tal como había prometido, cuando el curador de la galería anunció que la actuación había terminado, Abramovich se recuperó y comenzó a caminar hacia la audiencia, como estaba planeado. La reacción de la audiencia fue huir. Este experimento puso de manifiesto que sin supervisión y sin que las personas rindieran cuentas por sus acciones, protegidas de las consecuencias de sus actos, las personas comunes pueden volverse maliciosas. Aquellos que se consideran empáticos y moralmente honrados en nuestra sociedad pueden dañar y torturar fácilmente a otro ser humano. Cuando se enfrentaron a las consecuencias de sus acciones, es decir, el daño infligido a otro ser humano, huyeron. Este experimento nos obliga a reflexionar sobre lo que una mente humana es capaz de hacer y sobre su naturaleza destructiva. Los resultados de este estudio son verdaderamente impactantes. Wendell Johnson, un niño que llevaba una vida completamente normal hasta los 7 años, vio su mundo trastocado cuando su profesor le comunicó a su madre que estaba desarrollando problemas leves de tartamudez. Hasta ese momento, Wendell nunca había enfrentado dificultades en su habla, pero la simple idea de tener un problema comenzó a obsesionarlo. Esta obsesión lo llevó a aceptar y afirmar las palabras de su profesor como una verdad inmutable. Con el tiempo, comenzó a manifestar dificultades reales al hablar. Lo que es aún más impactante es que Wendell, años más tarde, se convirtió en un pionero en la investigación de la tartamudez y se propuso demostrar que estas anomalías del habla no eran defectos congénitos, como comúnmente se creía, sino principalmente condiciones psicológicas. Su convicción era tan fuerte que estaba dispuesto a llevar su teoría al límite, incluso si eso significaba traspasar los límites éticos y morales. El experimento que realizó se conoció como el estudio del monstruo, y se llevó a cabo con 22 participantes, todos ellos huérfanos cuyas edades variaban entre los 5 y los 15 años. El objetivo principal del psicólogo era analizar cómo los jóvenes reaccionaban a la positividad y la negatividad en el contexto de la terapia del habla. Todos los participantes fueron convencidos de que tenían problemas de dicción. La mitad de ellos recibió elogios constantes, mientras que la otra mitad fue constantemente menospreciada debido a sus imperfecciones en el habla. Los resultados del estudio fueron impactantes. Casi todos los participantes que recibieron críticas y menosprecio experimentaron graves daños psicológicos que perduraron a lo largo de sus vidas. Algunos incluso llegaron al punto en que se negaron a hablar nuevamente debido al trauma que habían experimentado. Este experimento no solo arrojó luz sobre el poder de las palabras y la autoafirmación, sino que también demostró de manera inquietante que la mente humana tiene la capacidad de hacer realidad incluso lo peor, como enfermedades o anomalías. El poder de la autosugestión es asombroso y puede tener efectos irreversibles, lo que subraya la complejidad y la fuerza de nuestra mente. Estos hallazgos nos recuerdan la importancia de ser conscientes de nuestras palabras y pensamientos, ya que pueden tener un impacto profundo en nuestra realidad y en la de los demás. Hay un caso que me viene a la mente, aunque no se trató de un experimento, sino de un error. De todas maneras, este error posteriormente contribuyó a nuestro entendimiento de sus consecuencias. Estoy hablando de Henry Moleson, aunque durante mucho tiempo se le conoció simplemente como HM. La historia de Henry es fascinante, aunque un tanto triste. Nació en 1926 y falleció en 2008 a la edad de 82 años en Connecticut, Estados Unidos, el mismo lugar donde nació. Sin embargo, después de lo que le sucedió, tuvo pocas oportunidades de viajar o conservar buenos recuerdos de su vida. Su caso era en un principio relativamente sencillo, pero se volvió extremadamente complicado de la noche a la mañana. Henry padecía de epilepsia, y se cree que esta se originó a raíz de un accidente en bicicleta que tuvo a los 9 años, en 1935. A partir de los 16 años, comenzó a sufrir crisis y convulsiones. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda en un hospital, donde se encontró con el neurocirujano William Beecher Scoville. Estamos hablando de 1953, una época en la que Henry era aún joven.
William, nuestro neurocirujano principal en esta historia, había observado que en algunos casos de pacientes psicóticos, realizar una resección experimental de ciertas partes de los lóbulos temporales había tenido éxito. Sin embargo, al examinar a Henry, llegó a la conclusión de que el hipocampo debía ser la clave. Así que básicamente, llevó a cabo un procedimiento similar pero enfocado en el hipocampo de Henry. ¿El resultado? La pérdida de su capacidad para crear nuevos recuerdos. En pocas palabras, se le extrajo una parte significativa de su hipocampo, mientras él estaba bajo anestesia pero consciente. Sí, fue entonces cuando descubrimos la importancia crucial del hipocampo en la formación de nuestros recuerdos. Henry perdió aproximadamente 2/3 de su hipocampo, giro hipocampal y amígdala. Su hipocampo restante parecía completamente inoperable, ya que los 2 centímetros que quedaron parecían estar atrofiados. Además, toda la corteza entorrinal, el principal centro de comunicación con el hipocampo, quedó destruida. ¿El resultado? Henry ya no podía adquirir nueva información. Además, no recordaba apenas los 2 años anteriores a la operación y tenía lagunas en su memoria de hasta 11 años atrás. Afortunadamente, sus habilidades motoras se mantuvieron intactas, aunque no servían de mucho si no podía recordar cuándo o cómo las había aprendido. ¿Puedes imaginar vivir con una memoria de apenas 30 segundos y un reinicio constante? Así se convirtió la vida de Henry. Aunque, si lo piensas detenidamente, tenía una ventaja en esta situación. ¿Cómo podía lamentarse de su operación y su amnesia si él mismo sufría de amnesia? Al final, no recordaba más allá de 30 segundos, lo que le permitía vivir sin conciencia de sus problemas. Además, su amígdala, la parte del cerebro responsable de nuestras emociones, tanto miedos como alegrías, también fue extirpada junto con el hipocampo, aunque una pequeña parte de su amígdala central medial, relacionada con el miedo, quedó intacta. Pobre Henry. A pesar de todo, gracias a este error y a su existencia, se realizaron avances significativos en el campo de la neurociencia y la neurología. Los errores a veces nos enseñan más, como mencioné en otra ocasión. La respuesta de Nuria Cardona a un caso cercano de cambio de personalidad tras una lesión cerebral o un traumatismo craneoencefálico. Durante su tratamiento, las neuropsicólogas Brenda Milner y Susan Corkin llevaron a cabo pruebas psicológicas y descubrieron aspectos interesantes. Milner observó que, a pesar de todo, Henry podía aprender algunas cosas. La doctora Linda Burfield Hazard, también conocida como la llena del hambre, fue una médica y autoproclamada nutricionista en el siglo XX que se hizo famosa por sus prácticas médicas extremadamente cuestionables y mortales. A fines de la década de 1910 y principios de la década de 1920, operó en el estado de Washington, en los Estados Unidos, donde llevó a cabo lo que ella llamó terapia de inanición en sus pacientes. Sus métodos involucraban poner a sus pacientes en dietas extremadamente restrictivas, donde solo les permitía consumir caldo o jugo de carne, y restringía severamente su ingesta calórica. La doctora Hazard promovía la idea de que la purificación a través del hambre podría curar diversas enfermedades y mejorar la salud en general. Sin embargo, lo que hizo que estos experimentos fueran particularmente crueles y mortales es que muchos de sus pacientes no tenían enfermedades graves en primer lugar. A menudo, la doctora Hazard convencía a personas sanas o con afecciones menores de que necesitaban someterse a sus tratamientos extremos. Como resultado, muchos de sus pacientes experimentaron una rápida pérdida de peso, debilidad extrema y sufrimiento físico y psicológico antes de morir debido a la inanición. Los familiares de algunas de las víctimas comenzaron a sospechar y a investigar las actividades de la doctora Hazard cuando sus seres queridos fallecieron bajo sus cuidados. Finalmente, fue arrestada y condenada por homicidio en 1935, después de que se descubriera que había causado la muerte de al menos 15 personas a través de sus métodos de inanición. Los experimentos de la doctora Linda Hazard son un sombrío recordatorio de cómo los individuos sin escrúpulos pueden abusar de su posición como profesionales de la salud y causar un daño grave a aquellos que confían en ellos para recibir atención médica adecuada y ética. Su caso destacó la importancia de regular la práctica médica y garantizar la seguridad de los pacientes. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, una de las mayores preocupaciones de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA,
fue desarrollar la forma perfecta de extraer información de prisioneros durante interrogatorios y luego borrar completamente sus memorias, sin dejar rastro de lo sucedido. Para lograr esto, intentaron reclutar a destacados científicos de la época en campos como la química, la psicología, la psiquiatría y la neurología. Muchos de estos expertos provenían de la Alemania nazi, a través de la conocida como Operación Paperclip. Los investigadores respaldados y financiados por la CIA diseñaron métodos que involucraban drogas sintéticas, electroshocks, hipnosis y la exposición a una variedad de drogas y productos químicos. Los investigadores respaldados y financiados por la CIA diseñaron métodos que involucraban drogas sintéticas, electroshocks, hipnosis y la exposición a una variedad de drogas y productos químicos. Los experimentos se llevaron a cabo en una amplia gama de sujetos, desde soldados estadounidenses hasta niños con discapacidades mentales y delincuentes sexuales. Los prisioneros también fueron sujetos populares, ya que podían ser persuadidos con promesas de tiempo de recreación o reducción de penas. Algunas personas se ofrecieron voluntariamente, mientras que otras fueron coaccionadas para participar. Muchos ni siquiera sabían que estaban siendo utilizados en estos experimentos. A primera vista, puede parecer que no había una conexión evidente entre los sujetos de los experimentos, pero todos tenían una característica común. Eran los miembros más vulnerables de la sociedad, fácilmente manipulables y mentalmente susceptibles. Uno de los investigadores más activos en el proyecto MKUltra fue el psiquiatra de origen escocés Donald Dewey. Administró altas dosis de LSD y mantuvo a los voluntarios despiertos durante días mientras los sometía a escuchar grabaciones con mensajes subliminales. Todo esto se hizo con el objetivo de desarrollar una técnica eficaz para extraer la mayor cantidad de información posible durante los interrogatorios. Otro destacado participante en el proyecto fue el psicólogo estadounidense Henry Alexander Murray, un respetado profesor de la Universidad de Harvard que realizó un experimento entre 1959 y 1962 con una veintena de sus estudiantes, quienes se ofrecieron voluntariamente y luego describieron el experimento como cruel y atroz. A principios de la década de 1970, comenzaron a circular rumores sobre el proyecto secreto de la CIA y se realizaron múltiples solicitudes judiciales y gubernamentales para obtener documentación al respecto. En lugar de presentar los informes, la dirección de la agencia de inteligencia optó por destruir la mayor parte de ellos. A pesar de los esfuerzos por obstaculizar la investigación, se logró recopilar información a través de testimonios de personas que habían participado en los experimentos, revelando numerosos actos atroces y torturas. Debido a la interferencia del propio director de la CIA, Richard Helms, el gobierno se vio obligado a apartarlo del cargo, aunque posteriormente fue nombrado embajador en Irán. Todos los sucesores de Helms, incluido George H.W. Bush, se negaron rotundamente a proporcionar información sobre el programa MKUltra, hasta que en 1977, Stansfield Turner, un almirante de la Armada retirado, fue nombrado director de la agencia y entregó más de 20.000 documentos relacionados con los experimentos, investigaciones, torturas y personas involucradas. Con esto, se puso fin a un programa que había operado con impunidad durante casi 3 décadas. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro experimento que haya sido un gran avance pero con un oscuro pasado? No dudes en compartirlo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Yo soy Redep y esto ha sido Experimentos científicos que cruzaron los límites de la moralidad. Nos vemos en un próximo vídeo. Ah, y recuerda, las historias nunca dicen adiós, solo hasta luego.